me dio mucha alegría, yo había visto fotos, pero una cosa son las fotos y otra cosa es el vivo y el directo, ¿cierto? Y venir y ver el espacio que el Señor le regaló, yo creo que es un motivo de adoración y un motivo de gratitud que, que el Señor les está bendiciendo, les está sosteniendo, les está guiando en este proceso y les está dando bendición y provisión. Yo sé que estos procesos y proyectos de inicio de iglesia y cuanto más que hemos vivido experiencias similares, son difíciles por muchas razones, pero por otro lado es uno ver a Dios actuar y su gracia se va manifestando y eso genera gratitud en el corazón y verdadera oración. En serio que me alegra muchísimo, celebro con ustedes, me llena de gozo, de alegría. Algún día, si el Señor lo permite, estar aquí un domingo, si el Señor no lo permite, pero de verdad que muy, muy, muy agradecido y feliz de ver cómo Dios les ha dado y les ha eh, entregado un lugar como este, como parte de su proyecto para Gracia Comunidad Cristiana. Entonces celebro eso con el corazón, me alegra muchísimo que el Señor les bendiga en este proceso, en esta nueva etapa, que su provisión llegue, que el sustento llegue, que la iglesia se pueda sostener y establecer en este lugar. Entonces, eso era lo que les quería decir de manera inicial. Lo tercero, sí, porque primero era la gratitud por estar aquí y la parte de la iglesia. Lo tercero, pedirle perdón al pastor. Pastor, ¿me perdona? Le toca, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que él y yo habíamos hablado un tiempo atrás, unos meses atrás, y él me había contado que habían estado trabajando o que estaban trabajando la carta a los Efesios. Y inicialmente dentro de las enseñanzas no estaba incluido textos de Efesios, porque ustedes vienen aprendiendo desde la carta a los Efesios, pero el texto de esta noche es en Efesios. ¿Me perdona, pastor? Listo. Ya ustedes dicen, eso ya lo escuchamos. Esperemos que reciban un poquito más de esa misma palabra del Señor para ustedes como iglesia. Listo, no hay problema. Porque si hay problema, entonces pues ya de malas, porque eso es lo que hay, ¿cierto? Y no hay nada que hacer, ¿cierto? Muy bien. Quiero, quiero iniciar esta exposición de la palabra con una pregunta que no me tienen que responder. Que la idea es que la puedan tener ahí en su corazón y la puedan rumiar, la puedan ir pensando en el transcurso de la exposición del texto en esta noche. Eh, Ahorita que el pastor les pedía que fueran leyendo paso a paso algunos de los elementos de la fe de la iglesia, algunos elementos que son vitales, que han venido aprendiendo en este proceso de 3 años, de 2 años ya, digamos, en una sede y todo lo demás. Yo escuchaba que es claro, por lo menos desde el ministerio de la iglesia y desde la propuesta que se le está haciendo a la iglesia, por dónde están caminando, qué tipo de iglesia son, qué tipo de iglesia el Señor los está llamando a construir y en esa dirección, qué identidad están adquiriendo como comunidad de fe. Testimonio de poder, de esos que no son ni tan de poder, pero sucede. Yo crecí en una iglesia, en una denominación, que son, digamos, iglesias no franquicias, sino más bien una iglesia que tiene una cobertura, que tiene un nombre, aunque se trabaja mucho y se enfoca mucho en la labor y en la autoridad y en la autonomía de la iglesia local. Tienen un nombre que cubre, que le da cobertura a una iglesia y, digamos, camina con esa dirección. No voy a decir el nombre de la iglesia, algunos de ustedes ya saben, pero no lo voy a mencionar en este momento, no viene al caso, sobre todo por la crítica que voy a hacer. Ahora, esa crítica no era solo para la iglesia, también para mí. Ya era pastor, imagínense, yo en la iglesia duré 19 años, ya era pastor, estaba a cargo de una de las congregaciones de la iglesia. Ya estaba en el seminario
ya me iba a graduar, me faltaba un año para graduarme del seminario. Ya había caminado la fe con la iglesia muchísimos años y resulta que tuvimos una reunión, en algún momento llega un grupo de personas y nos dicen, eso que ustedes creen, sáquenselo de la cabeza, específicamente con relación al tema de la elección. Entonces fue como, ¿este señor de qué está hablando? Fue como la pregunta de eso cuando usted lo sorprende, ¿cierto? Y nos miramos fijamente a los ojos con algunos de los compañeros, hermanos, líderes, ancianos, qué sé yo, y nos miramos y como así de que no podemos hablar de elección. Entonces empiezan a darnos toda una cátedra acerca de la perspectiva, de la visión de la iglesia, de la comunidad. Resulta que, y ahí me devuelvo un poquito, en el proceso de formación mía como pastor, tanto en el contexto del seminario como de algunos de los pastores, ustedes saben que los pastores forman pastores, ¿cierto? Es el ministerio pastoral camina con otros que van en el proceso y se van formando y van aprendiendo y van creciendo y van viendo a su pastor pastorear y pastorean, aprenden. Eso fue lo que yo aprendí de mis pastores, no solamente desde lo que tiene que ver el acompañamiento y el caminar con la iglesia y el caminar de fe, sino también la fe, la verdad de la palabra de Dios enseñada, predicada, qué sé yo. Entonces, mis pastores me habían formado en una perspectiva de la fe muy enfocada en el pensamiento reformado, pero resulta que yo estaba en una iglesia que no era reformada y yo no sabía. Ahora, sí sabía, pero como nunca habían puesto problema por el tema, entonces yo dije, pues esto no es tan neurálgico, no es tan central, vivamos aquí, estamos bien. Pues, y me sentía incluso hasta cómodo. Y claro, yo había empezado a pastorear propiamente como pastor en el 2007 la iglesia, y eso fue en el 2010. Yo ya llevaba 3 añitos pastoreando la comunidad, entonces también esa sensación del corazón de que yo no voy a soltar mis ovejas. O sea, este es el rebaño que el Señor puso a cargo mío. Bueno, toda una discusión y una lucha personal frente al tema. Pero resulta que la iglesia se vino, como se dice vulgarmente, lanza en ristre contra aquellos que no pensaran igual a como estaba en la confesión de fe de la iglesia. Y claro, nosotros nos acercamos a la confesión de fe y la confesión de fe era muy distinta de la formación pastoral y doctrinal que nos habían dado durante toda la vida. Entonces era como esa lucha de estamos en el lugar equivocado, fue como la sensación. Y, y eso me sirvió a mí para reflexionar muchas cosas de la fe en los años venideros, porque por la gracia de Dios yo seguí en la iglesia muchos años más, varios años. Yo salí de la iglesia en el año 2019, pero uno de los principales, de las principales enseñanzas, de las cosas que me dejó, fue entender que la iglesia y específicamente sus líderes necesitan saber dónde están, quiénes son, para dónde van. Y eso tiene que ser lo suficientemente claro para toda la comunidad. Celebro lo que estaban haciendo ahorita y lo que vienen haciendo durante todo este proceso de formación como iglesia, de tener claro, venga, esto es lo que somos nosotros, esto es lo que es Gracia Comunidad Cristiana, esto es lo que somos, creemos en esto, sostenemos esto, tiene que ser claro para todos en dónde están metidos y para dónde van. Que no le pase como le pasó a mí, como me pasó, que años después de estar caminando me encuentro con una situación en la que casi, incluso siendo ya pastor de la iglesia, casi me sacan de la carrera ministerial porque yo no iba a jurar con la mano sobre la confesión de fe. ¿Quiénes son? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que crees? Eso es sumamente importante. ¿A qué los ha llamado el Señor como iglesia, como gracia? ¿A qué los llamó el Señor? Eso tiene que estar ahí. Y vuelvo y les digo, esto es una pregunta que tiene que estar rondando la cabeza durante todos estos 3 días en los que vamos a estar, en los que yo voy a estar hoy y mañana, y los otros hermanos que van a estar, y junto con el pastor vamos a estar acercándonos a la palabra del Señor y aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. El tema de esta noche es la naturaleza de la iglesia. De eso se trata esta charla, conferencia,
porque como yo le digo a Carlos, si usted me invita, yo predico. Yo no soy casi de diapositivas, de eso. Generalmente yo agarro un texto y expongo la palabra del Señor. Eso es lo que, digamos, creo yo, el don que el Señor me dio. Usted estará sentado y dirá, si ese es el don, imagine el que no tiene. Pero bueno, que el Señor nos coja hoy con ánimo pronto para acercarnos a la palabra. Pues, la palabra de Dios, la escritura, generalmente no define, escúcheme esto que le estoy diciendo, no define lo que es el pueblo de Dios, lo que es una definición. Este es el pueblo de Dios. No. Y curiosamente el Nuevo Testamento tampoco tiene una definición puntual de lo que es la iglesia. Lo que hace la palabra del Señor durante toda la escritura es mostrar diferentes rasgos, implicaciones de lo que vive, de lo que camina, de lo que cree, de lo que es el pueblo de Dios, sin hacer una definición. Pero esos rasgos obviamente nos permiten a nosotros reconocer su identidad y de dónde viene y para dónde va, ¿cierto? Entonces, aunque no hay una definición, usted no va a encontrar en la Biblia, iglesia es, tal cosa. No está, no busque que no va a encontrar, pero usted sí va a encontrar descripciones, rasgos, características de la comunidad de fe que le permiten a usted y que me permiten a mí como pastor reflexionar y entender de manera profunda lo que es la iglesia, quién es la iglesia. Con base en eso, lo invito para que me acompañe en la lectura del pasaje, que es un pasaje corto, son 4 versículos, y ahorita vamos a tratar de entender de dónde sale esta exposición de la palabra, qué valor tiene para ustedes como iglesia, para mí como pastor, y cómo esto nos va a ayudar a nosotros a tener clara la identidad de la iglesia, el quiénes somos, el para dónde vamos. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Dicho sea de paso, les cuento que ese pasaje es el pasaje que el Señor nos regaló a nosotros en la construcción, organización de la comunidad de fe en la que ahorita estamos pastoreando, que también está ajustando por este tiempo 2 años, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Voy a hacer la lectura en la versión Nueva Biblia de las Américas. No sé si es la que están utilizando aquí. No hay problema, listo. Me perdonan si de pronto hay algunas diferencias en la traducción, pero digamos que una ventaja es que ambas son muy contemporáneas. Versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje nos va a ayudar a nosotros en esta noche a reflexionar en la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para dónde va la iglesia? Y esa sería la pregunta que sigue. Se pueden tomar asiento. La iglesia es la comunidad del nuevo pacto, y cuando uno habla del nuevo pacto, pues obviamente tiene que pensar en que había un pacto anterior. Entonces esa visión que Dios tuvo desde el Antiguo Testamento con Israel trasciende en Cristo Jesús para la iglesia. Dios guía el proyecto que desde la eternidad tenía de crear un pueblo para sí, para la alabanza de su gloria. Uno tendría que leer la carta a los Efesios para entender un poquito ese contexto. La carta a los Efesios, de manera general, se puede dividir en 2 grandes secciones: capítulos 1 al 3, capítulos 4 al 6. Capítulos 1 al 3 tratan de definir, y vuelvo y les digo, no lo afirma, no dice esto es la iglesia, pero cuando lo lee uno esa porción, uno se da cuenta lo que significa ser iglesia. Es lo que trata de hacer el apóstol Pablo en esos primeros 3 capítulos. La segunda sección, los segundos 3 capítulos del 4 al 6,
ya tiene que ver con la practicidad, con la manera en la que esa fe, eso que se cree, esa identidad de ser iglesia, lleva a vivir a la iglesia. Tú eres iglesia, vive de esta manera. Por eso el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, Pablo, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y ahí empieza todo el desarrollo de cómo debería vivir, cómo debería caminar, cómo debería expresar su fe aquellos que han sido tomados por el Señor, alcanzados por su gracia, incluidos dentro del pueblo de Dios, aquellos que forman parte de la iglesia, de la comunidad de fe. Ahora, esto es muy importante porque nos invita a tener un marco referencial de lo que debería ser el pueblo de Dios. Yo sé que esto no es fácil porque el evangelio tiene demasiadas implicaciones, pero de una manera muy básica, Pablo le habla a esta comunidad de fe, exhortándola, animándola y mostrándole el fundamento, la base de lo que es el evangelio, pero de cómo eso debe transformar la vida de la iglesia. Y ahí paramos para hacer una primera exhortación que sirve como una especie de aplicación sin todavía meternos de lleno con el texto. La identidad en Cristo debe producir vida en medio de la iglesia. Si tú y yo somos parte de la comunidad de fe, somos parte del pueblo del pacto, tenemos una identidad en Cristo, con Cristo, nuestra vida debe ser distinta, debe ser diferente, debe reflejar esa identidad, ese ADN de quién es nuestro Señor. Imagínese usted ir ante el médico y darse cuenta en un examen de sangre que su sangre no es compatible con la de su papá. Entonces usted empieza una investigación y se va a ir a averiguar cómo así, como que mi sangre no tiene nada que ver con la sangre. Y ustedes de chiquitico ya le habían molestado de que era como medio negrito y el papá era blanco, que usted parecía adoptado y entonces usted creció como con esa herida en su corazón, como que, o sea, ¿será que sí? No, yo tengo, mire que en la curvita de la oreja soy igualito a mi papá. Y esa sensación como de que sí, pero no, pero resulta que llega y se da cuenta que no, que usted no tiene nada parecido a papá, que usted no tiene nada parecido a mamá. Usted se da cuenta que por primera vez que no hay fotos de cuando su mamá estaba en embarazo de usted. Y entonces usted empieza a rascarse la cabeza y dice: Dios del cielo, ¿yo de dónde vengo? En algún sentido nosotros necesitamos reflexionar la fe en la esencia misma de lo que somos. Por eso es tan importante tener presente en quién creemos, en qué creemos, qué es lo que afirma nuestra fe, qué es lo que afirma nuestro caminar de fe. Si eso no es claro, estamos perdidos en medio de este mundo. Si nosotros no tenemos identidad, ¿para dónde vamos? Lo que Pablo está haciendo en esta carta es precisamente invitar a la iglesia a que camine con una identidad clara en Cristo. Ahora, obviamente no estamos hablando de una comunidad que pretenda ser perfecta, ¿sí? porque eso no existe, una iglesia perfecta no existe, pero sí el llamado a caminar de la mano con el Señor y a tener una identidad clara con Él, con su verdad, con su palabra. Notemos la manera en la que Pablo nos va a mostrar en este pasaje una descripción de lo que debería ser la iglesia. Y es ahí donde nosotros necesitamos empezar a pensar en eso que decía ahorita, en el ADN. Vamos a tratar de identificar estos rasgos, estas características, esta prueba de paternidad en nosotros. Porque en este texto Pablo habla de tres rasgos de lo que es o de lo que debería ser la iglesia, la comunidad de fe, el de dónde viene, su naturaleza, su esencia. Estos tres rasgos deben formar parte de una comunidad de fe, de esta comunidad de fe y de cualquier otra,
pero específicamente como estamos hablando de gracia, estos tres rasgos deberían ser identificables en medio de ustedes, en medio de nosotros. ¿Cuáles son esos tres rasgos? Y los voy a plantear desde una perspectiva muy incluyente. Va a incluir, ¿sí? Va a incluir. ¿Por qué? Porque aunque estamos hablando de gracia como comunidad de fe, al final, gracia, aunque es una iglesia autónoma, aunque es una iglesia independiente, aunque es una iglesia que está, digamos, técnicamente solita, no es la iglesia de Cristo. Esta iglesia forma parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal del Señor. En ese sentido, ustedes y yo somos partes de la misma iglesia. Puesto aquí, si yo no formara parte de la misma iglesia en lo que tiene que ver con la universalidad del evangelio, con la verdad profunda del evangelio que trasciende y que trae y que convence a otros, no necesariamente en la iglesia local, sino en otras iglesias locales, yo no podría estar aquí parado. Yo estoy aquí parado, el pastor me llama porque entiende, tenemos una misma fe, tenemos una misma visión similar, arraigada en la misma verdad. Entonces, basados en eso, vamos a mirar qué es lo que dice Pablo. Lo primero que le va a decir a este grupo de personas en la iglesia de Éfeso, y recordemos, esto es una iglesia mixta, y ya vamos a explicar qué significa que sea una iglesia mixta, les dice que ellos son la familia de Dios. Ahora yo lo estoy planteando incluyéndome. Somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Mira esta belleza. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Ojo, esto es muy importante porque usted sabe que siempre que está leyendo un texto de la Escritura y más textos argumentativos como este, pues es un argumento que él está desarrollando desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final en el capítulo 6, usted necesita entender de qué está hablando, de dónde viene. Esto no viene solo, ese así pues no salió de la manga, no viene del aire. Pablo viene diciendo algo antes de eso. Él está conectando la descripción que hace de la iglesia con lo que ya dijo acerca de la manera en la que Dios reconcilió tanto a judíos como a no judíos en un solo pueblo. Ese es el contexto de esta palabra de que ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Ahorita les dije que esta iglesia, la iglesia de Éfeso y varias de las iglesias a las que Pablo les escribió, era una iglesia mixta, es decir, una iglesia en la que había tanto cristianos de trasfondo de origen judío como cristianos de trasfondo origen gentil, pagano, no judíos, que muchas veces se traduce como gentiles, otras veces se traducen como extranjeros, otras veces se les llaman paganos, pero técnicamente son personas que no habían nacido, que no eran de las raíces del pueblo de Israel, no eran judíos. Entonces Pablo viene hablando de eso. Esa explicación empieza desde atrás, desde el versículo 11, y se extiende en medio de eso y forma y muestra hasta el versículo 19 ese rasgo dentro de la iglesia. Ustedes que en otro tiempo eran extranjeros, que eran extraños, ahora no, ahora son conciudadanos con los santos, con el pueblo de Dios. Ojo, esa división racial, cultural, religiosa, mostraba una enorme diferencia entre la visión o perspectiva del pensamiento judío y del resto del mundo o con el resto del mundo. Era una separación cultural, era una separación religiosa, era una separación hasta en términos de alimento. Era una separación profunda en donde el judío veía al no judío como un perro. Y ojo, no como los perros de hoy en día que comen mejor que uno. Sí, no como Firulais que come bolitas de pollo.
No, 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 no. Perros como un animal que era muy alejado de la casa. Los perros hoy en día se suben en las camas, duermen con los, les pagan les pagan psicólogo. Psicólogo. Yo veo eso. Pero ¿cómo es posible? Es que un perro enloquece. No, no, no. Aquí para para el judío, el gentil era un extraño, era un enemigo, era un pagano, era alguien despreciable. Un perro en esas condiciones, en esas características. Pero lo que Pablo está diciendo es que esa división que había entre judíos y no judíos fue derribada por Cristo. Cuando Cristo vino y fue predicado y enseñado tanto en medio de los judíos como en medio del mundo gentil, porque aquí ya estamos hablando de ese primer siglo que estaba recibiendo el mensaje del Evangelio, esa barrera que dividía a judíos de no judíos fue derribada. Dios la derribó por su gracia. Y eso lleva a que ambos pueblos tengan que identificarse como uno solo. Y para nosotros, y aquí yo quiero ser lo suficientemente honesto porque a nosotros nos cuesta un poquito entender esas diferencias porque aquí somos un montón de mestizos, ¿sí? Aquí no hay pues áreos, ¿cierto? No, aquí no hay ninguno que venga de otra estirpe, que sea de mejor pedigrí, no, aquí todos somos criollitos, ¿cierto? Uno que otro por ahí que tiene una ascendencia no sé de dónde, pero la realidad es que aquí somos todos criollitos, esa es la realidad. Ustedes pueden decirme, pastor, pues usted es muy blanco. Sí, pero no vengo de ninguna, yo soy criollo totalmente. Ojo, judíos y no judíos se han vuelto, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, un solo pueblo, el pueblo de Dios. Pero mucho más que eso, porque la segunda línea del versículo 19 dice, y son la familia de Dios. Este es el primer rasgo de la identidad eclesial, la primer característica. Dios ha derribado barreras, ha derribado muros y ha hecho de su iglesia, de pueblos diversos, de razas diversas, de idiomas diversos, un solo pueblo, uno solo. Y miren, posiblemente los que más experimentan esa realidad hoy en día aquí en Colombia son nuestros hermanos venezolanos, que en medio del éxodo tan terrible que han vivido sobre todo en la última década, eh, llegaron a Colombia y les ha tocado experimentar muchísimas cosas. Y a veces los colombianos los miramos como por encima del hombro, como ciudadanos de segunda categoría. Dios está diciéndole a su iglesia, ese tipo de barreras raciales, culturales, se derriban en Cristo. Ahora ya no son ajenos los unos a los otros, ahora son una familia. En el contexto de la comunidad del primer siglo, Dios hizo algo que era imposible para el ser humano, juntar en una sola comunidad a judíos y a no judíos. Y vuelvo y le digo, para nosotros eso es muy distante, pero para la realidad de esta palabra y de este pueblo, juntar gentiles y judíos en una sola comunidad era un desafío enorme. Ahí se ve el evangelio. Cuando se construye comunidad, y ojo, como familia, como hermanos, cuando se ven a los ojos dos que se odiaban y ahora se abrazan y se ven como parte del mismo pueblo con un mismo padre, hermanos caminando en la fe, mirándose con dignidad, respetándose y amándose. Mira, a mí me duele mucho cuando la iglesia, o más bien cuando personas de la iglesia miran la iglesia y dicen, esto no parece una familia.
Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Sé y soy pastor hace 18 años, he vivido el ministerio durante 18 años. Yo sé que la iglesia no es fácil. Yo sé que la iglesia es muy dura. Puedo afirmar esto que voy a decir, lo voy a decir con toda libertad en el Señor, sin cargas en mi corazón, pero con una realidad de lo que he vivido. Los momentos más duros, más difíciles, más dolorosos que yo he vivido en mi vida, los he vivido dentro de una iglesia. He vivido infidelidades, he vivido adulterios, he vivido tragedias, he vivido enfermedades, he vivido dolores, he vivido hermanos que se atacan el uno al otro, que se agreden. He vivido cosas terribles dentro de la comunidad de fe. He vivido la crítica, el señalamiento. He visto cómo nos herimos y nos matamos y cómo nuestra lengua, que debería ser frenada de acuerdo a lo que nos dice Santiago, se ha convertido en, como dice Santiago, un fuego que enciende un bosque. Lo he visto. He visto cómo comemos prójimo con lechuga y tomate. Nos lo servimos a la mesa y nos juntamos por convites para deleitarnos en la crítica y en el daño extremo del otro. Lo más doloroso que yo he vivido en la vida lo he vivido dentro de la iglesia. Y entonces, si yo me parara a leer la iglesia desde su realidad de pecado, yo diría, esto no es una familia. Pero de la misma manera como he vivido las situaciones más duras y complejas dentro de una comunidad de fe, también tengo que decir que he vivido las mayores bendiciones. He vivido las cosas más preciosas cuando los hermanos se me acercan y me dicen, pastor, mi esposa está en embarazo. Uf, llevaban tiempo buscando y no había podido llegar y llegó. Gloria a Dios. Pastor, mi hijo ahora está caminando en el Señor, confesó al Señor, y la alegría y los ojos brillosos. Vuelvo les digo, ustedes no se imaginan, ustedes no pueden ver el corazón mío, y eso es bueno. La alegría tan profunda que me dio entrar ahora por esa puerta. Yo sé el trabajo que ha tenido Carlos, que ha tenido Jazz, que han tenido los líderes de esta comunidad durante todo este tiempo. Yo lo sé, yo lo he visto. Yo no estoy aquí cada 8 días, pero yo lo he visto. Yo he visto el esfuerzo con el que ustedes han trabajado para ir construyendo paso a paso esto. Esto es precioso. Gloria a Dios por esto. No por lo físico, no por lo material. No. Gloria a Dios por la bendición del Señor que está en medio de ustedes y que les está diciendo, yo los estoy guiando, ahí vamos. Y los estoy trayendo hasta aquí por mi gracia, no por ustedes. He vivido los momentos más duros, pero también los más preciosos en medio de la comunidad de fe. Para mí, la comunidad de fe es la familia de Dios. Su palabra me lo dice, porque Dios nos hizo una familia y nos llama a amarnos, a cuidarnos, a sustentarnos, a tener relaciones significativas, a caminar juntos. A entender que si tienes una dificultad no estás solo. Dios te puso hermanos en la fe al lado para que oren por ti, para que te acompañen y para que te abracen. Para que te digan que te aman. Dios nos hizo un cuerpo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no somos iguales. Dios nos hizo familia. Una iglesia saludable es una comunidad que se ve como una familia, como un cuerpo. Usted alguna vez, obviamente, ha leído 1 Corintios capítulos 12 al 14. Y Pablo ahí habla no en términos de familia, sino en términos de cuerpo. Pero la idea es la misma.
varios miembros, uno solo. ¿Cierto? Notan que la dinámica es la misma, la metáfora es similar. Son muchos miembros, pero es un solo cuerpo unido por el mismo espíritu. Le hace todo el capítulo 12. Unidos por el mismo espíritu, entrelazados. Tú eres un ojo, maravilloso. Solo no eres cuerpo. Necesitas del oído, y necesitas de la mano, y necesitas del pie, y necesitas del otro. Solo no puedes, no eres capaz. Dios no te hizo solo, te hizo familia. Y por eso en ese contexto de 1 Corintios está el capítulo 13. El amor es sufrido. Nosotros lo leemos en las bodas. Y yo lo he dicho, en una boda, uno ver el tipo, usted viste el man que para ahí a esperar a la chica de blanco y está ahí, apenas la ve, ¡ay! Se pone a llorar y se emociona porque la ve. Y entonces viene y entonces se van a dar los votos y ¡guau! Derroche de melosería en esos votos. Sí, yo soy diabético y salgo con un coma diabético siempre que estoy en una boda, porque eso es una cosa que me entregaré, que yo no sé qué. Ese tipo de amor que describe 1 Corintios capítulo 13 para unos esposos, unos que se van a casar, pues, está fácil. Pero venga, el contexto es la iglesia. El contexto es los que ustedes tienen a su lado, no la muchacha con la que se va a ir a vivir por el resto de la vida. Es el hermano que lo mira como medio raro cuando usted está cantando. Es la hermana que le va a entregar el niño en escuela dominical y le dice, pues no se aprendió el versículo. Es la hermana que viene y le dice, venga, ahí no puede comer. Recuerde que le dijeron que no se parara entre cultos. Es amarnos siendo cuerpo cuando tenemos tantas diferencias, cuando no somos iguales. Ese es el desafío de ser familia. Pero Pablo pasa de ese primer rasgo y dice, ojo, ustedes no solamente son familia, sino que están fundamentados en el Evangelio. Y lo quiero plantear nuevamente como una frase en la que me incluya. Estamos fundamentados en el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El segundo rasgo de la identidad es la esencia misma de la iglesia. Pablo cambia la metáfora, pasa de la metáfora de familia a la metáfora de edificio, de edificación, de construcción. Pero noten que él no se centra tanto en el edificio, sino en la base. Lo importante en el edificio no es las paredes, sino la estructura y básicamente los cimientos, lo que sostiene todo lo demás. El versículo 20 inicia con esa idea, con la idea de casa, pero la clave, una vez más, no está en entenderla desde la lectura de lo que se construye, sino dónde se construye, en dónde se levanta, qué es lo que la sostiene, sobre quién está estable o sostenida la casa, el edificio. Y noten que Pablo lo dice claramente, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay dos líneas de lectura de eso que Pablo está diciendo ahí. Si usted va y lee diferentes comentaristas acerca de qué quiso decir Pablo cuando habló de apóstoles y profetas, usted se va a dar cuenta que hay por lo menos dos líneas, hay más, pero digamos que las de interpretación más acertadas, si se quiere utilizar el término, no creo que sea la terminología más acertada, pero digamos las más comunes son, uno, apóstoles y profetas como los ministerios del Nuevo Testamento. De hecho, más adelante él va a hablar de eso en el capítulo 4, de que esos son los que edifican la iglesia, los que cuidan la iglesia, los que instruyen en medio de la iglesia. Pero también hay una línea que lleva a pensar en apóstoles y profetas
como una alusión tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Es decir, esa línea, que es por la que yo me inclino, es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes están edificados sobre el fundamento de la palabra de Dios. Los apóstoles que han sido guiados por Dios para enseñarlos hoy, y los profetas que hablaron de Cristo desde el Antiguo Testamento, lo que Lucas describe en Hechos capítulo 2 como la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Esa doctrina que era la lectura del Antiguo Testamento a la luz de Cristo, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos en muchos momentos, pero de manera muy puntual. Por ejemplo, en Lucas 24, cuando él va caminando con los caminantes de Maús y les va hablando, y ellos le van contando que Jesús, que murió, que tal cosa, y Jesús: sí, cómo no, y Jesús sabe, está viendo que estos no cayeron en cuenta de qué trataba la cosa, y va ahí, Jesús les va agarrando el chisme y los va llevando y los lleva hasta la aldea, y se sienta, y llega un momento en el que les abre las escrituras y les dice: insensatos y tardos para entender. Yo ya les había hablado de esto, de cómo la escritura me revelaba a mí. Entonces, la lectura de apóstoles y profetas tendría que ver, o por lo menos hay una línea que se inclina por esa perspectiva de cómo el Antiguo Testamento ya estaba revelando, desde los profetas estaba revelando a Jesucristo como Señor y Salvador, como el cumplimiento de la ley y obviamente como el centro del Evangelio. Jesucristo como piedra angular, que eso es lo que dice después Pablo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y obviamente cuando uno lee piedra angular es como una como que se abriera una lectura hacia el Antiguo Testamento, como que miren lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la piedra angular, lo que dice el Salmo 118, lo que dice Isaías 8, lo que dice el mismo Daniel en el capítulo 2, la piedra que se levanta y que derriba todos los demás reinos. Esa visión, esa perspectiva de aquel que desde el Antiguo Testamento había sido anunciado como piedra de tropiezo, pero sobre todo como piedra sobre la que se iba a construir la casa. Entonces, es como el mismo llamado que Jesús les hizo a sus discípulos al final del Sermón del Monte: sean sensatos, sean como el hombre que construyó sobre la roca. Porque ese que construyó sobre la roca es aquel que escucha mi voz y la pone en práctica, la vive. Construye la casa sobre la roca porque está bien edificado, está bien levantado. Es básicamente lo que Jesús les está diciendo. Es el Evangelio de Jesucristo el fundamento que sostiene la iglesia. Y voy a repetir eso. Es el Evangelio de Jesucristo el fundamento que sostiene la iglesia. Somos familia, amén, pero lo que sostiene este cuerpo, lo que sostiene esto que ustedes están construyendo como comunidad de fe, lo que les da verdadera identidad, es el Evangelio de Jesucristo. Es la verdad sobre la que se están edificando, la verdad que trasciende cualquier emocionalidad, la verdad que les dice: están arraigados, están cimentados, esto es inamovible. La verdad del Evangelio, que trae vida, que trae esperanza. Un rasgo que define a una comunidad saludable. Y yo leía la definición de Gracia Comunidad Cristiana, es ese, el Evangelio. Porque incluso hasta las relaciones dependen de lo fundamental. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tú no puedes amar al otro como Cristo te pide que lo ames si Cristo no está cimentado en tu corazón. Es imposible. Es imposible amar al hermanito que levanta las manos y es uno como tratando de adorar al Señor y el hermanito. Es imposible amar al de la batería, bueno, aquí no hay batería, al del cajón que le da duro a eso como a violín prestado. Y es uno: pero este muchacho, ¿qué es esto, por Dios? Es imposible. Es imposible amar al niño que está ahí sentado delante de usted, que el papá no lo quiso meter a la escuela dominical,
y que el chino se está parrandeando el culto y usted está con la vena aquí brotada mirando al papá con ganas de ahorcarlo y no pudo escuchar la palabra de Dios porque usted quería ahorcar al papá y al niño. Es imposible todo eso sin el amor de Cristo en el corazón nuestro, sin la verdad de Cristo arraigada en nosotros. Porque la medida del amor entre hermanos es el amor de Dios, el modelo. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Una comunidad no está edificada sobre el evangelio si deja de lado la verdad de Cristo Jesús. Y una comunidad que no está edificada en la verdad del evangelio, en la verdad de Cristo, no es una iglesia saludable. Miren, lo social no sostiene la iglesia. Las actividades no sostienen la iglesia. La religión no sostiene la iglesia. Los recursos no sostienen la iglesia. Usted cree que usted da plata y sostiene la iglesia. Eso no es lo que sostiene la iglesia. Las estructuras no sostienen la iglesia. Un lugar, qué precioso este lugar. Este lugar no sostiene la iglesia. Un nombre, las personas no sostienen, ni siquiera los ministerios sostienen la iglesia. El fundamento que soporta lo que somos como iglesia es la verdad del evangelio de Jesucristo. Que se siga predicando el evangelio de Jesucristo. El día que desde este púlpito no les prediquen a Cristo, huyan. Y perdóneme, Carlitos, el día que a usted escucha aquí a un tipo enseñar una cosa distinta a la verdad del evangelio, váyase. Porque no es una iglesia sana. El día que les empiecen a hablar más de plata que de arrepentimiento, más de emociones que de confesión de pecados, más de tolerancia que de la sangre de Cristo derramada por el perdón. El día que les prediquen, sigue los impulsos de tu corazón, huye, vete lejos de esta o de cualquier otra iglesia. Porque la palabra del Señor dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Huye. La iglesia que no tiene como fundamento el evangelio, tarde o temprano se va a acabar. Puede tapar su miseria por un tiempo, pero tarde o temprano se va a acabar. Porque cuando la iglesia no está sostenida por el nombre de Cristo, sino por el nombre de un pastor, o por los recursos que tiene, o por las actividades que realiza, o por el lugar donde se reúne, o por los hombres y mujeres que la conforman, en la fragilidad de lo humano, de lo pasajero de esta vida, tarde o temprano llegará a su fin, porque nada de eso es la roca firme del evangelio de Jesucristo, que es lo que sostiene la iglesia, la comunidad de fe. Gracia. Ustedes, hermanos, Dios les ha llamado a edificarse sobre el fundamento del evangelio de Jesucristo. Una iglesia saludable siempre estará aferrada a esa verdad. Siempre. Una iglesia que predique, que viva el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que usted debe buscar en su corazón. Eso es lo que Dios le ha llamado en medio de la iglesia, porque esa es la verdad que soportará a la comunidad de fe. Y eso es lo que nos lleva al último punto de este pasaje. El versículo 22. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en medio de nosotros. Dios habita en medio de nosotros. Pablo continúa con la metáfora de la casa, pero trasciende de la perspectiva de construcción a algo que es mucho más precioso. Presencia, vida.
Imagínese una casa vacía, con muebles, con una cocina. ¿Cómo se llaman esas cocinas que son abiertas? Con una isla. No sabía que le llamaba isla. Con la sala y el televisor y todos los acabados en madera y cuadros espectaculares. Un Rembrandt. ¿Sí? Bueno, un Picasso, pues. Un Botero, para ser más contextuales. Listo. Un Botero ahí en la sala. Televisores de 65, 70 pulgadas, pantallas LED, una cosa espectacular, aire acondicionado, piscina al fondo, un patio espectacular y jardines, una casa divina, pero sin vida, sin familia, sin amor, sin verdad. Esto que Dios les ha regalado es una bendición en la medida en la que ustedes puedan entender que este edificio no es tan importante como ustedes como iglesia, aferrados al Evangelio de Jesucristo. La casa se edifica para que se manifieste en ella la presencia de Dios. El proyecto de la edificación de la iglesia es que la iglesia sea un templo santo. Y ojo, una vez más, no nos confundamos. Templo no en términos espaciales. Templo en términos presenciales. La vida de Dios en su espíritu, en el corazón de cada uno de ustedes, de nosotros. Esa es la vida que Dios quiere construir en medio de nosotros. Que Gracia sea el lugar donde Dios habita. Que el que entre por esa puerta, que el que sea tan berraco de subir las escalas, o al final diga, no, yo subo mejor en el ascensor, es más chévere. Que entre por esa puerta y diga, aquí se ve la presencia de Dios en el corazón de estos hermanos, porque ellos son el templo. Porque lo estético, lo bonito del lugar no puede confundir nuestro corazón. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros un lugar tan precioso con corazones completamente podridos y alejados de su verdad? Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y eso nos lleva una vez más a la percepción de la manifestación de la presencia de Dios desde el Antiguo Testamento. Recuerden el libro de Éxodo, y con esto vamos a ir cerrando. ¿Recuerdan el libro de Éxodo cuando Dios le habla a Moisés acerca del proyecto de la construcción del tabernáculo? Entonces Dios le dice a Moisés, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, es el pacto. Entonces Moisés dice sí, y los ancianos dicen sí, y el pueblo dice amén. Éxodo capítulo 24, se hace el sacrificio, se llenan 2 tazones con la sangre para cerrar el sacrificio, para entender las implicaciones del sacrificio y del compromiso y del pacto que ellos están tomando, y se rocea la sangre sobre el pacto, sobre la ley y sobre el pueblo. Y el pueblo entra en pacto con Dios y comienza el proceso de Dios habitando en medio de su pueblo. Inmediatamente, capítulo 25 de Éxodo es el proyecto de la construcción del tabernáculo, porque lo que Dios está diciendo es, yo voy a estar en medio de ustedes, yo voy a ser un Dios que no es una imagen, sino que va a estar en un lugar donde ustedes van a tener un encuentro con Él, porque al final es Dios mismo, su presencia habitando en medio del pueblo. Y comienza el proceso de la construcción del tabernáculo. Van en el capítulo 32, construyen el becerro, y en medio de eso, en medio de lo que significaba la idolatría, Moisés después desciende, y ya desciende con las tablas. Él ya había hablado del pacto antes, pero ahora viene con las tablas del testimonio, los mandamientos, y destruye el becerro, y Israel cae. Y en ese momento Israel viola el pacto. Y la expectativa es, fregados porque se violó el pacto. Era un pacto
de sangre, era un pacto de muerte. Lo que uno esperaría inmediatamente es que Dios consuma a todo el pueblo, y no. Dios da su gracia y comienza la obra de la construcción del tabernáculo. Usted lee todo el resto del libro del Éxodo y al final, en el capítulo 40, cuando se termina de levantar el tabernáculo, la presencia de Dios desciende en medio de su pueblo y el texto dice que llenó la casa. Ese es el proyecto de Dios con su iglesia. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo habitaré en medio de ustedes, haré mi tabernáculo en ustedes y mi presencia estará con ustedes. Y ahí al final de Éxodo es un cumplimiento parcial. La presencia de Dios baja, pero es muy diferente, porque siglos más tarde viene el cumplimiento pleno de esa promesa de Dios. Jesucristo habita. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó. Literalmente es tabernaculizó en medio de su pueblo. Dios cumplió su palabra de habitar en medio de su pueblo. Que gracia sea el lugar donde Dios habita. Ese es el anhelo de mi corazón. Aún sin ser perfectos, ustedes son el templo santo. A pesar de ustedes y de sus diferencias, Él habita en medio de ustedes. Yo sé que a veces se nos olvida eso. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama así: se me olvida. Se me olvida. Y a veces a nosotros se nos olvida. Cuando salimos de el lugar donde estábamos para construir una nueva iglesia, Casa Viva, pues la iglesia donde nosotros servimos, salimos tal vez como ustedes salieron. Sí, otro contexto, otras condiciones, pero como iglesia salimos igual. Salimos con una mano adelante y con otra atrás. Salimos con miedos y comenzó un proyecto, un proceso de edificación de una nueva iglesia. Y éramos una iglesia muy particular, éramos recién nacidos, estábamos empezando hace 2 años, el 12 de noviembre de hace 2 años, del 2023. Pero era una iglesia grande, era como cuando el niño nace de 8 libras, ¿sí? Así gordo, todo cachetón, todo fofo, así éramos nosotros. Y eso tiene cosas muy buenas, pero también tenía y ha tenido cosas muy difíciles. Todo el proceso de construcción de la iglesia, de construcción de estatutos, de construcción de lo que somos, de nuestra identidad y un montón de cosas, ha sido un verdadero trabajo. Y el Señor sabe lo difícil que ha sido para mí, para mi esposa, para el liderazgo de la iglesia. Ha sido muy complejo. Un proceso durísimo. Tanto que llegó un punto en el que en medio del desierto que estábamos viviendo, yo levanté la voz y le dije al Señor: yo no puedo más, yo no me aguanto con este pueblo. Y sentía que era como el pueblo de Israel en el desierto, que miraba para atrás y decía: allá teníamos todo y aquí no tenemos nada. Aquí nos toca tragarnos este maná y estamos hasta aquí de maná. Así estamos. Y ahora yo no voy a pretender ser un Moisés ni nada por el estilo. Una lucha tremenda con el Señor, con la iglesia. Empecé a desdibujar, a olvidar para qué me llamó el Señor en medio de esa iglesia. Y empecé a pensar en solucionar y en tapar grietas y en hacer y en hacer por aquí, en hacer por allá y en pensar un montón de cosas para tener contenta a la gente. Era el hombre malabarista, qué sé yo, el hombre orquesta. Y haga esto, y pastor, y falta esto, sí, claro, venga, yo voy, y pastor, y esto otro, y hágale, y yo ahí metido, y en una cosa y en la otra, y llegué a un punto en el que estaba que me enloquecía. Y un día tomándome un café con un hermano de la iglesia que amo mucho, que aprecio mucho, me dice: ¿a qué te llamó el Señor?
me recordó esta palabra con la que nosotros salimos. Dios nos ha constituido como una familia. Su evangelio es el fundamento. Su presencia en medio de nosotros es lo más importante. Y fue un momento de refrigerio, pero también de redirección del camino. Mis queridos, no olviden eso. Lo más importante, lo esencial, lo que le da sentido a ustedes como iglesia, no se puede perder. La identidad que han adquirido en Cristo Jesús no la pueden perder. Eso es lo que Dios les está llamando a construir y eso es lo que le va a demandar a la iglesia y de manera muy especial, muy puntual al pastor, a los pastores. Nosotros hace 2 años salimos con una mano adelante y otra atrás. El domingo pasado, y me emociona pensar en eso, presentamos a nuestro segundo pastor a la iglesia. Dios nos regaló, y lo digo regaló porque regaló a un varón de Dios, lo puso ahí para servir en medio de la iglesia, para acompañarme en el ministerio, para que, como van a aprender, el domingo es mañana pluralidad pastoral, y que esto se construye con equipos, con hermanos juntos, con ancianos que guían la iglesia. Esa es la identidad que el Señor nos ha regalado y yo sé que es la identidad que el Señor les está dando a ustedes. No se olviden de quiénes son. Porque cuando yo les hice la pregunta al principio, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Qué es Gracia, Comunidad Cristiana? ¿Qué es? Ustedes no pueden olvidar que son la familia de Dios, que están edificados en el Evangelio, en donde la roca principal, la roca, la piedra angular es Cristo. Y que ustedes son el lugar donde Él habita. ¿Qué tal si adoramos al Señor? Señor, hoy inicia este tiempo de conferencias, solo gracia. Y lo único que te pedimos es eso, que tu gracia se manifieste en medio de esta comunidad preciosa que tú estás levantando. Señor, te rogamos que les bendigas, que sea un tiempo precioso, pero sobre todo que les invites a ver lo que significa ser la iglesia y la comunidad de fe. Yo conozco el corazón de Carlos, Señor, y de Jazz, y de varios de los muchachos, de Jason, de Dani. Señor, levanta esta iglesia con rasgos tan palpables como los que tu palabra muestra de lo que es una comunidad de fe. La comunidad que se ama porque es la familia de Dios, donde las barreras
y las diferencias se derriban en Cristo Jesús. Una comunidad edificada en el Evangelio, en la cruz. Una comunidad en donde tu presencia está, Señor. En donde su corazón, el corazón de esta iglesia, late por la verdad tuya, Señor. Y el que entre lo ve y se emociona. Claro que hay que emocionarse, pero más allá de eso, se ve la verdad y entiende la verdad. ¿Cuánto les has dado en estos años, Señor? Poquitos. Pero más allá de lo físico, está tu verdad, Señor, que los ha sostenido y los ha guiado en el camino. Te rogamos que les siga bendiciendo y sosteniendo. Gracias por esta comunidad preciosa que nace. Te rogamos por su liderazgo, te rogamos por la comunidad en general, por el pastor, su esposa. Susténtales, Señor. Bendíceles. Te lo rogamos. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo diciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Qué grande riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordia nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Señor, gracias por hablarnos esta noche. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, gracias. Señor, somos gracia porque todo es por tu gracia. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Y yo, Señor, en nombre de la iglesia también quiero darte muchísimas gracias por estar con nosotros, Señor, por amarnos. Ayúdanos a vernos, a entendernos, a amarnos como familia. Y cuando nos has dicho que queremos y deseamos ser una iglesia integral y sin muros, que crece en una teología relacional, familiar y formativa, es para que nos veamos como una familia, para tu gloria, Señor. Padre, gracias por hablar a nuestros corazones esta noche. Que tu palabra dé fruto en nuestras vidas y llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Tráenos mañana con bien, Señor. Guía nuestros pasos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice esta casa, Señor. Bendice esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos hemos sido bendecidos por esa palabra esta noche? Amén. Una palabra preciosa. Por favor, antes de que salgamos, antes que nada, dígale a la persona que tiene a su lado: somos una familia. No, pues si son familia de sangre, dígale: somos doblemente familia. Somos doblemente familia, porque algunos se aprovechan ahí. Hermanos, somos una familia que quiere estar y vivir centrada en el Evangelio. Y quiero que prestemos atención un momentico antes de salir. Ya vamos a salir, pero prestemos porfa atención un minutico nomás acá. Miremos al frente, porfa. Desde el principio fuimos llamados a ser uno. No un lugar, sino un pueblo. No paredes, sino personas redimidas por la gracia de Dios. La iglesia no es un edificio, sino corazones transformados. Somos la asamblea de los llamados, el cuerpo que vive para glorificar a Cristo. Cada reunión, cada oración, cada servicio ha sido un testimonio de su fidelidad. Lo que hoy vemos es el fruto de su obra. Hoy en esta nueva casa levantamos nuestras manos con gratitud, no para celebrar ladrillos o luces, sino para proclamar que el Señor ha sido bueno. Solo Gracia no es un evento, es la iglesia de Cristo cumpliendo su propósito. Somos testigos de su gracia, portadores de su verdad y siervos para su gloria. Que cada paso que demos aquí nos recuerde eso. Todo es por su gracia y para su gloria. Bienvenidos a Solo Gracia 2025. Oh, ahora sí. No pudo al principio, pero lo vimos al final y quedó muy bien para esto. Oiga, pastor, qué rico es cuando uno está ahí sentado. Predicar a mí me apasiona, igual que usted, pero tan rico también cuando uno está ahí sentado como recibiendo, y gracias al Señor hoy nos bendice de esa manera. Hermanos, gracias por haber estado hoy. Por favor, usted mañana tiene asegurado algo si Dios nos da la vida: el almuerzo, ¿listo? Eso está seguro, ¿listo? Entonces mañana tenemos almuerzo acá. Vamos a estar, ¿a qué horas es, Dani? A las 8 de la mañana. Porfa, lleguen tempranito, mañana van a venir mucho más otros hermanos que seguramente no alcanzaron hoy. Entonces, si pueden llegar antecitos de las 8, maravilloso, para que tomemos cafecito, conversemos, miremos cómo nos fue y tengamos un día muy